Napa y Machis. Un saludo cordial a todos ustedes. Soy la licenciada Nancy Macaña. Conjuntamente con mis compañeras docentes y estudiantes de la Maestría en Educación, Mención, Gestión y Liderazgo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, vamos a realizar este podcast sobre las desventajas de la educación intercultural en el sistema educativo ecuatoriano. Bienvenidos a este podcast. Soy Lesbeth Moquincho. Entre todas hemos identificado y recopilado información con base a experiencias vividas por parte de un estudiante perteneciente a un pueblo intercultural de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Soy Marianela Pesantes. Hemos identificado algunas desventajas existentes en la educación intercultural del sistema educativo ecuatoriano, como estereotipos de la sociedad frente a preservar la identidad cultural, además la falta de interés en la aplicación del currículo intercultural dentro y fuera de las aulas por parte de las entidades públicas. Un gusto estar con ustedes, soy Gisela Yumiseo y continuando con las desventajas, también es importante señalar la falta de conocimiento de la lengua originaria de nuestro país. Por ello, hemos sustentado las desventajas encontradas a través de blogs, artículos, revistas, libros e incluso tomaremos parte de nuestra Constitución, donde se resalta la importancia de los pueblos y nacionalidades. A continuación exponemos una entrevista realizada a una persona que pertenece a un grupo indígena del Ecuador, quien nos narra su experiencia durante su formación educativa desde la primaria hasta la obtención de su título de tercer nivel, en el cual esta entrevista nos hablará sobre los paradigmas de su formación en el campo educativo de nuestro país. Realizamos una entrevista a un estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo llamado Víctor Chinaluisa, quien nos contestó a las siguientes preguntas. ¿Sintió usted alguna vez algún tipo de discriminación del profesorado por pertenecer a su cultura? En mi periodo de educación, en la primaria, obviamente, como la realicé en mi propia comunidad, todos sabíamos de nuestra identidad cultural, todos éramos indígenas, entonces ahí difícilmente había algún tipo de discriminación entre nosotros. Sin embargo, desde la secundaria hasta la universidad, justamente por temor a que podamos recibir algún tipo de discriminación, no me solía autoidentificarme sobre mis verdaderas raíces. Para Víctor, nuestro contexto de educación no está acorde con las características e intereses de los pueblos. No existe una flexibilidad para insertarse en ese entorno y reconocer y mantener y desarrollar la lengua y la cultura y territorialidad de cada pueblo. De acuerdo al libro de CIVI 2012, para el Estado, el currículum está descrito en forma documental a través de planes, programas, materiales didácticos sugeridos, guías curriculares y los objetivos en el sistema educativo vigente que aspire a alcanzar mediante la aplicación de esos planes, pero no se ha realizado la debida aplicación en las aulas. La educación siempre ha sido pensada en una escuela muy puntual, aquella que contempla y no valora el componente de comunidad intercultural. La escuela y la educación en el sistema formal constituyen la oportunidad de dejar de autodiscriminarse en todo ámbito, pero hasta la actualidad no se ha hecho eso debido a que los docentes muchas veces no respetamos las raíces de una cultura, ni las ponemos en práctica como tal autoidentificación de cada uno. Los docentes estamos en contacto directo con estudiantes de diferentes culturas, donde sabemos que cada cultura tiene su propio lenguaje y su dialecto. Y al imponer otras situaciones de vida, otro ambiente de enseñanza, estamos de forma inconsciente promoviendo un hacer colonial que discrimina a una cultura. Víctor, continuando con las preguntas, ¿alguna vez dentro de sus estudios le impusieron el uso de uniforme en lugar de su vestimenta propia? En relación a la imposición de la utilización de los uniformes, esta parte sí lo he vivido en experiencia propia, porque desde la primaria, pese a que yo estudiaba en una institución intercultural bilingüe, había esa imposición de la utilización de los uniformes y no de nuestro atuendo normal como indígenas que somos. Y más aún cuando estudié la secundaria, tuve que emigrar a la ciudad, entonces ahí aún más arraigado la imposición sobre la utilización de los uniformes. En el artículo 2.5, inciso E de la LOI, habla de la orientación intercultural y menciona que este enfoque supone un respeto por las diferencias, reconoce y respeta el derecho a la diversidad y fomenta la interacción entre culturas y pueblos de una forma equitativa, donde se coincide que ningún grupo social se encuentra por encima del otro, y reconoce y valora los aportes de todos ellos en la sociedad. Alude al reconocimiento de la diversidad cultural, otorgando legitimidad
a las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas y promueve el conocimiento y el respeto mutuo entre culturas. Ley Orgánica de Educación Intercultural 2015. Al escuchar a Víctor y conocer lo que se menciona en el artículo de la LOEI, podemos identificar que no existe un respeto a la diversidad de las culturas del Ecuador. Por tal motivo, existe una discriminación hacia los grupos y personas que se identifican con su pueblo con su vestimenta. Discriminación que no debería existir porque aún no vistiendo el uniforme, el estudiante puede recibir, analizar información de cada asignatura, brindando un récord académico excelente. Última pregunta, Víctor. Dentro de sus estudios realizados en la primaria y secundaria en el entorno educativo, ¿fue inclusivo en su idioma y sus costumbres? En relación a que si he tenido o he recibido algún tipo de inclusión sobre el idioma y mis costumbres durante mi periodo de educación, debo indicar de que es nula, porque pese a que en la primaria, por ejemplo, yo estudiaba en una institución de educación intercultural bilingüe. Ni siquiera ahí he recibido, por ejemplo, alguna cátedra en relación para potenciar nuestro idioma y nuestras costumbres. Netamente desde la escuela y la secundaria, la educación ha sido hispana y por lo tanto hemos tenido que autoeducarnos de pronto para poder potenciar nuestro idioma y también nuestras costumbres. Al escuchar a Víctor, recuerdo que en el artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado garantizará la libertad de enseñanza y el derecho a las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural, donde las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Asamblea Nacional del Ecuador 2015. Según lo mencionado por Víctor, se puede evidenciar que lo establecido por la Constitución de la República en el artículo 29 no se está llevando a la práctica, a pesar que ya estamos en el siglo XXI. Se continúa ignorando la desigualdad y no se pone a valor el idioma materno para fortalecer la identidad cultural en los diferentes niveles educativos. Por esta razón, es indispensable que el docente adquiera una visión de pertenencia cultural en su rol con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje y de esta manera construir con los niños y jóvenes el respeto, el equilibrio cultural entre lo moderno y lo autóctono y así evitar la pérdida de un Ecuador intercultural. En conclusión, luego de décadas de lucha de los pueblos indígenas para ser tomados en cuenta, se ha mencionado poco a poco una constitución el hecho de salvaguardar la integridad cultural y social de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, el colonialismo se ha mantenido presente durante toda la etapa educativa de los estudiantes, debido a la poca importancia que se le da a las culturas existentes en el Ecuador, dejando de lado el valor sociocultural y su riqueza histórica. En el currículum de educación inicial, se nos ha presentado la integración de la educación intercultural bilingüe y que la misma debe ser creativa, con la finalidad de crear un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. En los documentos se expresa como algo sencillo de hacer cumplir, pero no se ha tomado en cuenta el marco donde se ha querido implementar es pluricultural. Desde esta perspectiva nace la necesidad de seguir estudiando y fomentando ideas que generen cambios notables en la educación. Esto se logrará si se trabaja en triangulación del profesorado, alumnado y autoridades. Se han simplificado las ideas de una educación intercultural en líneas escritas para calmar a un pueblo que se ha visto obligado a educarse bajo el colonialismo. Y de manera indirecta los docentes aún no eliminan ciertos prejuicios provocados por la diferencia étnica del Ecuador. Agradecemos a todos por su atención, esperando que este podcast sea una experiencia enriquecedora sobre el colonialismo en nuestro país. Estás con el micrófono apagado. Salgamos de la reunión, ya